Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Nutrirse en Dios da fortaleza y vitalidad. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, el buen cristiano se nutre de la buena doctrina de Dios, que hemos seguido hasta ahora, nutrido con las palabras de fe. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira, aquí están hablando los apóstoles y dice que ellos confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe. O sea, ellos a través de la palabra le daban mayor seguridad, enseñándoles la verdad. Y asimismo los discípulos se entusiasmaban y se convencían permaneciendo en la fe. ¿Por qué? Porque en la enseñanza del viernes vimos que a través de las aflicciones y persecuciones a causa de la palabra, muchos cristianos tropiezan y se devuelven del camino. Ahora es tarea de los que enseñan la palabra darle seguridad, entusiasmo y convencimiento a los cristianos de que las aflicciones van a venir. Va a venir maltrato del mundo hacia un pueblo cristiano que va a tratar de obrar tropiezo para devolverlos. Entonces los apóstoles le decían: es necesario, cuando la palabra dice que es necesario, es una condición indispensable para entrar al reino de Dios. Nunca te olvides de esto. Entonces ellos les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, de las aflicciones que tengamos, entremos en el reino de Dios. Mira, es una condición, es un requisito. ¿Por qué? Porque Dios necesita purificarnos y limpiarnos de todo ese mal que hay en nosotros. Y eso es lo que hacen las aflicciones, hasta que dejemos de hacer lo malo. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 2 al 4. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Mira, aquí habla el apóstol Pablo. Y colócale mucha atención porque esto es muy importante, o si no, nunca te vas a contar como un cristiano victorioso. Es importante que le coloquemos bastante atención a esta palabra. Dice aquí el apóstol Pablo: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para entusiasmar, o sea, para confirmar al pueblo de Dios y exhortarlos, o sea, convencerlos a través de la palabra respecto a la fe. O sea, nunca dejemos de orar la fe. Nosotros somos oidores y hacedores de la palabra, tal cual Dios nos ha aconsejado y nos ha dado esa buena dirección. ¿Cuál es el propósito de convencer y entusiasmar a los hermanos a que nunca se salgan de la iglesia? Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque es que cuando los hermanos no saben que estas cosas van a pasar, pues
de pronto lo van a tomar mal y más ligero se van a salir del evangelio. Muchos dicen, no, pues mejor me iba cuando no era cristiano, por lo menos allá la pasaba bien en todo. Y ahora que espero que todo salga bien y que me vaya bien, pues no me paso sino de aflicción en aflicción, de tribulación en atribulación. Entonces Timoteo les decía que no tuvieran temores ni miedos, que no se inquietaran por esas tribulaciones. Es algo que tiene que pasar para que vayamos mejorando en nuestra condición moral. Dice, porque vosotros mismos sabéis, o sea, los cristianos deben tener conocimiento que para esto estamos puestos. O sea, vamos a vivir muchas pruebas en nuestras vidas. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, les anunciábamos lo porvenir. ¿Y qué era lo porvenir para un cristiano? Que vamos a pasar muchas tribulaciones, vamos a pasar aflicciones, como ha acontecido. Mira, es indispensable, es una condición necesaria, vuelvo y te lo repito. Eso es como el que va a entrar a la universidad. Tiene que presentar un examen. Y si no lo saca bueno, pues no va a poder ingresar a la universidad. Y tendrá que prepararse y tendrá que presentarlo muchas veces hasta que lo apruebe. Exactamente es la vida con Dios y su reino. Escrito está en 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 31. Dios probó a Ezequías para conocer todo lo que estaba en su corazón. Mira, clarito como este verso aquí. Dice, Dios probó a Ezequías. ¿Con qué fin lo probó? Para que él demostrara la calidad que había de Dios en él. Para eso son las pruebas. Dice, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea, cuando Dios nos prueba, nosotros debemos de dar a conocer ante los ojos de los demás el testimonio de Dios en nosotros. Debemos de tener un comportamiento como el que dio Cristo al mundo, sin pecado, sin malicia. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, dice aquí en Deuteronomio que dice Dios, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Mira, ¿por qué? Porque ese es el testimonio que tenemos nosotros los cristianos de Dios. Nos acordamos de esa vida pasada de maldición, de pecado, de desgracia. Y ahí es donde nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios en el desierto. ¿Qué es el desierto? Cuando estamos desprovistos de nuestros derechos. Allí cuando nos ultrajan, cuando nos ofenden. Mira, esos son los desiertos. Dice, para afligirte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Con ese propósito Dios lo permite, que nos quiten los derechos, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, Dios continuamente a través de las aflicciones nos está probando para saber si verdaderamente nosotros vamos a dar el testimonio de Él o no. Escrito está en Éxodo capítulo 20, verso 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mira qué palabra tan buena y tan interesante. Dice aquí que no temamos de las pruebas, no temamos de esos tiempos de aflicción, de tribulación. Debes de saber que debemos de pasar por eso y debemos de vencer los problemas, corregirnos para poder tener acceso al reino de Dios. Dice, porque para probaros vino Dios. Mira, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo
y Él nos está probando. ¿Quién llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo, y para probarlo. ¿Y cómo venció nuestro Señor Jesucristo? Obedeciendo y declarando palabra de Dios, que eso es lo que debemos de hacer nosotros, obedecer y declarar palabra de Dios. Dice, para que su temor esté delante de nosotros. O sea que por las muchas aflicciones y tribulaciones debe de haber temor en nosotros. Si no, nos vamos a pasar la vida en aflicciones y tribulaciones y finalmente no vamos a poder entrar al reino de Dios. ¿Y con qué fin? Dice aquí, para que no pequéis. Mira que el temor a Dios nos aparta del mal. Escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, dice aquí en Apocalipsis, no temas en nada, no temamos de las aflicciones y tribulaciones. Es algo indispensable que tenemos que pasar para que asimismo dejemos de pecar. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, lo que podamos sentir físicamente, en dolores, en enfermedades, o espiritualmente en ofensas, en maltratos, en humillaciones. Dice el diablo, el mismo diablo que probó a nuestro Señor Jesucristo, echará a algunos de vosotros en la cárcel, en prisiones. El propósito de él es detenernos. El propósito del diablo es no dejarnos entrar al reino de Dios. Escúchalo bien, por favor. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación es corta. ¿Por qué se alargan nuestras aflicciones y nuestras tribulaciones? Porque nunca buscamos los consejos de Dios, nunca hacemos sus mandamientos. Cada vez que nos vienen aflicciones, estamos buscando el brazo de carne, la ayuda por otro lado. Escúchalo bien. Por eso el Señor dice seguidamente, sé fiel, si es posible, hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 7, verso 9. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Mira, ¿cuál es el propósito de las aflicciones, tribulaciones y pruebas? Dice aquí, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Examina si tú guardas su palabra, sus mandamientos. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos. ¿Con qué propósito es? Para que nosotros acabemos en nuestra vida la maldad, la injusticia que hay en nosotros y dejemos de ser malvados. Dice, mas Dios quiere establecer al justo en su reino. Una vez nosotros mejoremos nuestra condición moral, vamos a ser participantes del reino de Dios. Vuelvo y te digo, a través de aflicciones, a través de pruebas, a través de tribulaciones. Ese es con el objetivo de que mejoremos nuestra condición moral y así seamos establecidos en el reino de Dios. Que el Señor te bendiga y te llene de gracia. Amén, amén y amén.